Amigos de la Resistencia, sean bienvenidos al resumen semanal de noticias. Nos vamos a meter de lleno con el tema de la guerra de Ucrania, la visita de Biden, el discurso de Putin, el problema en Moldavia y mucho más. Quédense con nosotros para el resumen semanal de noticias. Los misiles de Corea del Norte. La siempre conflictiva península coreana se vio atravesada, otra vez, por las pruebas militares de un lado y del otro. La República Popular de Corea del Norte realizó durante esta semana varias pruebas con misiles de corto, mediano y largo alcance. El domingo 19 de febrero, las autoridades de Corea del Norte dijeron que habían probado un misil balístico intercontinental el día previo en un simulacro de lanzamiento repentino, que confirmó su preparación para un contraataque móvil y poderoso frente a fuerzas hostiles. Por fuerzas hostiles básicamente se refieren a los Estados Unidos en conjunto con Corea del Sur, que realizaron sus entrenamientos militares conjuntos de cada año. La prueba de misiles se produjo después de que Corea del Norte amenazara el viernes con una respuesta persistente y enérgica sin precedentes, mientras Corea del Sur y Estados Unidos se preparaban para sus ejercicios militares anuales, como parte de los esfuerzos para defenderse de las crecientes amenazas nucleares. Pero esto no quedó ahí. El jueves 24, Corea del Norte confirmó que lanzó 4 misiles balísticos para testear estas armas con capacidad nuclear y comprobar la capacidad de reacción que tiene el régimen ante una posible invasión enemiga. La cuestión es que estas últimas pruebas todavía están siendo cuestionadas o puestas en duda por los gobiernos de Corea del Sur y Japón. El lanzamiento de estos misiles no fue detectado por las fuerzas surcoreanas y japonesas, algo que ha llevado al ministro de Defensa de Seúl a decir que había diferencias entre lo relatado por Corea del Norte y lo que habían detectado con sus equipos. Con las dos Coreas y la creciente influencia china en la zona, la cuestión está áspera en el Pacífico. Una ironía. Por si no entienden muy bien este tema, les dejo un video sobre la historia y el conflicto de las dos Coreas explicado en las etiquetas. Biden en Ucrania. Bueno, esta semana es inevitable el tema de la guerra en Ucrania, así que vamos con un bloque de varias noticias relacionadas al tema. El lunes nos levantamos todos con la inesperada noticia de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaba en Kiev, la capital de Ucrania. Si bien el viaje se planeó durante meses e incluso se avisó horas antes a las autoridades rusas del hecho para que no desaten conflictos durante la estadía en suelo ucraniano del presidente de los Estados Unidos, su presencia fue toda una sorpresa. Según la primera dama americana, Jill Biden, su esposo planeó el viaje en secreto durante mucho tiempo y aseguró que fue notificada del evento una noche antes. Me lo dijo justo antes de irse. Ya estando en la capital ucraniana, Biden se reunió con Zelensky, el presidente ucraniano, a pesar de que las sirenas antiaéreas sonaban en todo Kiev. La alarma se produjo después de que se vieron aviones rusos despegando desde aeródromos bielorrusos. En conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos anunció $500 millones adicionales en ayuda militar, incluidos proyectiles para obuses, misiles antitanque y radares de vigilancia aérea, pero no armamento avanzado nuevo. Además, el viernes, Washington anunció otro apoyo económico a Ucrania de $2.000 millones, después de la gira del presidente por Polonia y Ucrania, aunque todavía se resisten a entregar aviones de combate al país europeo, argumentando que todavía no los necesitan. Ya de regreso a los Estados Unidos, Biden se despidió de la gira con este tropezón. Discurso histórico de Putin. Al mismo tiempo que Biden estaba en Ucrania, en Rusia se anunciaban vía diferentes carteles desplegados por las ciudades de San Petersburgo y Moscú un, y abro comillas, inminente discurso histórico por parte del presidente ruso Vladimir Putin que se realizaría el día martes. Los carteles desplegados por las ciudades más importantes del país anunciaban frases como las siguientes: mire y escuche durante el mediodía de Rusia mañana 21 de febrero. La frontera de Rusia no termina en ningún lado. La historia siempre se repite. La fuerza está en la verdad y la verdad está detrás de nosotros. Y es que bajo este panorama, el discurso anal que pronuncia el mandatario ruso frente a las cámaras de los parlamentos tomaba un tinte especial, más allá de los esperados informes sobre la situación económica y gubernamental del país. El hecho es que tras un largo discurso en donde habló de diversos temas, entre los cuales el presidente ruso ha vuelto a insistir en que su país libra una guerra contra los valores de Occidente, que considera sumido en la depravación absoluta, se podría decir que el título más importante de la conferencia es el anuncio de la suspensión del acuerdo New START.
¿Pero qué es el Acuerdo New START? Es un tratado de reducción de armas estratégicas. Fue diseñado para prevenir una guerra nuclear. Básicamente limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que ambos países pueden desplegar y otorga a cada uno el poder de inspeccionar al otro. De todos modos, Putin aclaró que Rusia no abandona, no, congela temporalmente su participación en el pacto que ha calificado como teatro del absurdo a la exigencia estadounidense de querer supervisar sus arsenales atómicos. Crisis en Moldavia. Para este tema necesitamos un pequeño contexto. ¿Por qué es importante Moldavia? Voy a hacer un pequeño resumen histórico del problema. Moldavia, hasta 1990, fue una de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Cuando a principios de la década del 90 la Unión Soviética colapsó y cada una de las repúblicas declaró su independencia, muchas tuvieron problemas para definir sus límites geográficos y Moldavia no fue la excepción. Una zona separatista del país, que se encontraba detrás del límite natural del río Dniester, autoproclamada la República Moldava del Dniester, decidió separarse de Moldavia, desatando así una guerra en la cual tuvo que intervenir Rusia. Desde entonces, Transnistria es un país con reconocimiento limitado, aunque con un funcionamiento autónomo a Moldavia y que alberga desde su guerra de independencia la presencia del 14º ejército ruso en la zona, que en teoría garantiza la paz justamente en esa zona. La cuestión es que la región separatista de Transnistria limita con Ucrania y brinda un acceso desde el Mar Negro, abriendo la posibilidad de que Rusia utilice la región para así abrir un nuevo frente de combate. Aunque Rusia desmiente y descarta esta posibilidad, incluso el ministro de Defensa ruso denunció que el régimen de Kiev, o sea Ucrania, intensificó la actividad militar en la zona, creando una tensión en toda la región. Por su parte, el gobierno de Moldavia negó que Ucrania esté preparando una provocación armada en la región separatista prorrusa de Transnistria, tras la advertencia del ministro de Defensa ruso de que Kiev organiza un ataque de falsa bandera. Extraña esfera encontrada en Japón. Vamos con una noticia curiosa. A principios de la semana, una mujer que caminaba por una playa en Japón descubrió una extraña bola metálica de 1,5 metros de diámetro. Luego de ser informados sobre el asunto, efectivos del gobierno nipón, por temor a que el objeto pudiera explotar, restringieron el acceso a la costa. Las especulaciones de que se trataba de una antigua mina o instrumento de espionaje no tardaron en aparecer. Sin embargo, esta hipótesis se descartó cuando el objeto fue examinado mediante rayos X y se descubrió que su interior estaba hueco. Además, se notaron 2 puntos de enganche en los polos opuestos de la esfera. Las autoridades no pudieron determinar de dónde procedía la bola, porque su exterior estaba demasiado oxidado y no tenía marcas visibles. ¿Quieren saber de qué se trataba el objeto? Bueno, según expertos, el objeto podría tratarse solo de una boya normal, que se desprendió de alguna embarcación. Es solo una boya normal, aseveró Wetsen, oceanógrafo del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California. Tal vez todo el mundo está paranoico por los globos, comentó acerca de los rumores que se crearon en torno al origen del objeto. La paranoia de los internautas parece haber sido en vano, aunque los memes no faltaron. Venecia se seca. Es raro, cuando pensamos en Venecia pensamos en sus canales y las famosas góndolas paseándose por la ciudad, pero la noticia que nos compete ahora nos muestra todo lo contrario. La situación que está viviendo la ciudad italiana estos días es desesperante. Venecia está sufriendo de una marea inusualmente baja, que hace imposible la navegación de sus góndolas, los taxis acuáticos y ambulancias por muchos de sus canales. Según los expertos, la sequía se ha producido por la combinación de la falta de las lluvias, un sistema meteorológico de alta presión, la luna llena y las corrientes marinas. A esto se suma la falta de nieve que han tenido los Alpes, lo que ha afectado los niveles de los ríos y los lagos en el norte de Italia. Una imagen curiosa y triste al mismo tiempo, que a los turistas les ha tocado presenciar en una época en la que Venecia suele estar afectada por las inundaciones. Se retiró Sergio Ramos de la selección. El jugador del Paris Saint-Germain, de 36 años de edad, anunció esta semana en un posteo de sus redes sociales que se retiraba de la selección de fútbol española. El defensor contó que el actual DT de la selección, Luis de la Fuente, quien reemplazó a Luis Enrique tras el Mundial, lo llamó y le comunicó que no lo iba a tener en cuenta para su proceso. El experimentado futbolista se pronunció en una carta publicada en sus redes sociales. Ha llegado la hora de decir adiós a la selección. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Además, agregó, humildemente,
Creo que esta trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección. Miro con admiración y envidia a Luka Modric, a Lionel Messi, a Pepe, la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente, no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol, sentenció el futbolista. Recordemos que Ramos consiguió con la selección española 2 Eurocopas y la tan recordada Copa del Mundo del 2010, siendo esta la primera para España en su historia. Se retira con su selección un jugador que marcó una época. Nos despedimos así de otra edición del resumen semanal de noticias. No te olvides de suscribirte, dar al me gusta y comentar. Un saludo de la Resistencia y los esperamos la semana que viene.